A las 3 de la tarde, 5 minutos, ya la música lo identifica. Ustedes saben que, encima mira cómo está la tarde. Llegó justo o casi con la lluvia. La música lo identifica, vamos a hablar de cine. Para eso nos visita como toda la tarde de los jueves José Luis Visconti. José Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Bien. Bien. A mí los días de lluvia me gustan, así que... Ah, bueno, justito. Bueno, menos mal. ¿Ya llovía cuando llegaste? Llovinaba un poco, sí. Llovinaba un poco. Bueno, ¿en auto caminando? En remis. En remis. Bueno, en auto. Sí, bien. En auto. ¿Te gusta caminar bajo la lluvia, así, como esa cosa? En un día como este sí. Si llueve mucho, ya no. Pero en un día como este sí, me gusta. Disfruto más los días de lluvia que los días de sol. Ah, no me digas. Sí. Mirá vos. Sí, disfruto más el invierno que el verano. Yo voy un poco al revés de la mayoría de la gente en esas cosas. Y con los estrenos de cine, ¿vamos más o menos al revés? ¿O cómo viene la cosa hoy? Volvamos a una vieja costumbre. Sí. Que era una frase que define ¿Cómo no? el cine de la semana. A ver, espera un segundito. Sí, espera un segundito. José Luis tiene la costumbre de decir una frase, una palabra, que resume el espíritu de los estrenos de esta semana. La palabra para esta semana es... En realidad es una frase. Es una frase. Lo hicieron otra vez. Sería el nombre de una película, me parece que estaría bien, ¿no? Y puede ser, sí. Lo hicieron otra vez por tercera semana consecutiva. Teníamos 5 estrenos y quedaron 2. ¡No! Sí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Sabemos cuáles eran los 5 estrenos? Sí, uno supuestamente se estrena la semana que viene. Ajá. Otro ya pasó para fines de agosto. Ah, bueno. Y el otro desapareció de toda programación. Busquémoslo, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo exactamente el título, pero busquémoslo. Sí, hay que buscarlo en algún lado. Hay que buscarlo en algún lado. Que vuelva. Y además no es la única que está que perdió su fecha de estreno, sino que hay una que se iba a estrenarse cosa de 2 meses. Sí. Y que se había pasado para septiembre y ahora ni siquiera en septiembre. No, bueno, pobre. Venimos complicados con algunas películas. Bueno, ya tienen ahí un pantallazo de lo que viene en los estrenos. Lo hicieron otra vez. Vamos más a la segunda parte, que es lo más interesante, creo yo. ¿Cuál es el título para la segunda parte de José Luis Visconti en esta tarde? La segunda parte es Libros Raros. Ah, bueno. Libros raros, libros nacionales pero raros relacionados con el cine. Bueno, ahí está, un combo ideal para esta tarde, ¿eh? Así que no se pierdan la segunda parte. Vamos con esta primera, que tiene el título de Lo hicieron otra vez José Luis Visconti y los estrenos del cine. Bueno, 2 estrenos, como ya dijimos. El primero se llama Vacaciones. No es muy prometedor con ese título. Con ese nombre. Es de todas maneras es una traducción literal del título original. Ajá. Es una película dirigida por 2 directores aquí desconocidos, que se llaman John Daly y Jonathan Goldstein, y con los protagónicos de Ed Helms y Christina Applegate. ¿De qué se trata esta película? A ver. Un señor llamado Rusty Greenwald, que ronda los 30 años, un poco más, 30 y pico de años, sí. Decide reconectarse con su familia, especialmente con sus 2 hijos que están entrando, 2 hijos varones que están entrando en la adolescencia, y decide hacer un viaje familiar a un parque temático llamado Wally World. Uh-huh. ¿Por qué este señor quiere ir a ese parque temático? Porque quiere recuperar un veraneo de su niñez de 30 años antes en el mismo parque temático. Comedia, de gags, básicamente. Sí. No tiene, a mi entender, demasiados atractivos, pero quería hacer unos comentarios porque esta película no viene de la nada. Digamos, este personaje en realidad es el personaje de una película anterior que se hizo hace aproximadamente 30 años y que se llamaba Vacaciones. Ajá. Es el hijo del protagonista de la versión original del año 83, que también se llamaba Vacaciones. Ajá. Y que era una derivación de una revista de humor satírica norteamericana que se llamaba National Lampoons, que en la década de los 80, que fue su época de mayor esplendor,
empezó a realizar películas cómicas, comedias, la mayoría de las cuales estaban protagonizadas, no sé si ustedes se acuerdan, de Chevy Chase. Sí. Un actor cómico Sí. de la década del 80, acá fue muy conocido por una película que hizo con Goldie Hawn que se llamaba Juego Sucio, que estuvo en cartelera como 2 años, esa película. En esa época no era tan raro, pero para una comedia sí, estar casi 2 años en cartelera, un número muy importante. Hoy casi imposible. Eso, Hoy es digamos. imposible llegar a un año. Casi te diría que es imposible llegar a los 5 meses. Bueno, no siga. No, No, por ejemplo, Home, la película de dibujos animados, Sí. que fue una de las que estuvo más tiempo en sala, estuvo alrededor de 5 meses. Ajá. Y fue en este año, fue una de las películas que estuvo más tiempo consecutivo en salas. Bueno, 5 meses está bien, digamos. 5 meses es un gran logro. Relatos Salvajes el año pasado estuvo más o menos ese tiempo, arrancó a mediados de agosto, fines de agosto, y estuvo hasta enero más o menos en cartel. Sí. Bueno, de la original no queda nadie, No. ni siquiera el actor que hacía de chico en la película original, que era Anthony Michael Hall, que también en su época, en los 80, era conocido, hizo un papel en El Club de los 5, en El Joven Manos de Tijera incluso. Tampoco es de la partida acá, todo nuevo, menos la historia es la misma prácticamente, pero con el hijo del protagonista de la película original. Ese es uno de los estrenos de esta semana. El otro estreno es un poco más interesante, al menos en su nombre. Es el que va a llevar más gente de los dos, obviamente, que es Misión Imposible 5, Misión Imposible Nación 5. Secreta. Creo que leí por ahí que iba a haber una 6 también. ¿Puede ser? Y es altamente probable. Es altamente Es altamente probable. Mientras Tom Cruise viva y pueda seguir escalando montañas, Sí. tirándose de determinados lugares, Sí. va a seguir existiendo Misión Imposible. Sí, creo que lo leí por ahí hoy, que hizo una declaración que ya afirmó que va a haber una Misión Imposible 6. Es que además él es el productor de Claro. Misión Imposible desde la primera Sí. hasta ahora. Él es el productor y el actor principal, obviamente. Claro, bueno, entonces va a haber 6, 7. Entonces, mientras esté vivo Tom Cruise, es muy probable que siga existiendo la saga de Misión Imposible. Ajá. En este caso cambió el director. Las 5 películas de la saga han sido dirigidas por directores distintos. Ujú. En este caso el director es Christopher McQuarrie, que es más que nada conocido por haber sido el guionista de Los Sospechosos de Siempre. Mira. Una película que fines de los 90, principios de la década Sí. del 2000, fue muy conocida y hasta copiada. Protagonista Tom Cruise, Jeremy Renner, que es uno de los pocos personajes que viene de la entrega anterior, de la 4, que era Protocolo Fantasma, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin y Bing Rams, que es el único que viene acompañándolo a Tom Cruise desde la primera. Muy bien. El resto murieron en el camino, en la trama, obviamente. No, ¿no? sí. Bueno, la historia en este caso, el agente Ethan Hunt, ya lo conocemos, Sí. el líder del grupo de Misión Imposible, se enfrenta a Syndicate, una organización de agentes entrenados de manera similar Ajá. a como están entrenados los agentes del IMF al que pertenece, y que quieren crear un nuevo orden mundial a la vez que intentan destruir al IMF. Tiros, líos y cosa gorda, como diría Wacky. La diversión creo que en este tipo de películas está garantizada, obviamente para la gente que le gusta las películas de acción. Sí. Como dijimos, esta es la 5ª entrega de la saga. Para mí la más interesante es la segunda, que la Ajá. dirigió John Woo, que es un director oriental. Generalmente cuando un director de cine que viene de Hong Kong o de Taiwán o de China mismo, de Japón, son contratados por los norteamericanos para hacer una película de género, las hace mucho mejor que los norteamericanos. Y este fue uno de los casos. La de John Woo realmente es muy buena. ¿Cuál es la cuestión con Misión Imposible? Yo soy de la época en que estaba la serie Claro. en las noches de Canal 2, del Sí. viejo Canal 2, que pasaban Misión Imposible antes de las calles de San Francisco. Ayer nomás fue eso. Ayer nomás, sí, hace como unos 40 años. El espíritu de la serie era otro. Claro. Si bien eran episodios de 50 minutos cada uno, Sí.
no les interesaba tanto la acción, interesaba un desarrollo en el que cada pieza encajaba con la siguiente y no había un protagonismo exclusivo del líder del grupo, Claro. sino que era un protagonismo compartido porque se necesitaba de todos. Una de las cosas que cambió Misión Imposible con su paso al cine es eso, que hay como un protagonismo, no digo exclusivo de Ethan Hunt, pero es casi exclusivo. Digamos, como que todo gira alrededor de él, incluso el grupo de los que vendrían a ser sus ayudantes. Y el otro gran cambio es que se parece cada vez más a la saga de James Bond. Es decir, lo que interesa es una lucha entre distintos sectores y no el lugar que ocupaba en su momento este grupo, digamos, de élite, que resolvía un problema muy puntual. Para quienes no han visto la serie Misión Imposible, se podría decir que en su forma es muy parecido al modelo que tomó después los simuladores. Claro. Era más ese estilo y no tanto una serie de acción y de violencia como es ahora la saga de películas. Así que bueno, salas comerciales, 2 estrenos. Vacaciones por un lado, que es una comedia, Misión Imposible 5, Nación Secreta por el otro. Mientras tanto, los Minions siguen juntando gente Bien a los paladas. Sí, bien los Minions. Ya pasaron los 4 millones. Fui a ver los Minions, quiero decirle. Bien. Fui a ver los Minions. ¿Y qué le pareció? Muy divertida. Bueno, me alegro. La pasé bien, me compré ese coso de pochoclo inmenso. Sí. Y la pasé bien. Con un Minion adentro también. No, los tenía a los costados. Bien. 2 bien. Minions tenía. Claro. Bien, en 3D, muy lindo, ¿eh? Bueno, Muy bueno, lindo. me alegro que le haya pasado bien. Sí, la pasé bien, me distendí. Me sentí un Minion más. Bueno. Parezco a uno de esos Minions. Claro. Sobre todo por la cintura. Bueno, no importa. Quiero decirle esto. Con respecto a vacaciones me quedó una pregunta. ¿Qué sería Vacaciones la actual? ¿Una remake o tiene otro nombre eso? En realidad es una cosa muy extraña, porque sí, sería como una remake, pero con los personajes que antes eran chicos y ahora son grandes. Pero en sí, la historia es como una remake. Bueno. Podría tomarse como una remake, aunque no es oficialmente una remake. Claro, bueno, no, pero justo me había quedado eso ahí dando vuelta, porque entre la historia de los 80 y esta actual, por ahí la historia es la misma. La historia es básicamente la misma, sí, claro, porque cambian los personajes. Es el viaje de la familia a Wally World. El parque temático es el mismo de la primera, de ser el original. Cambió lo que puede haber cambiado un lugar por cuestiones de desarrollo del paso del tiempo, claro, pero no más que eso. Claro. Bueno, nos queda sí, Sala cómo no. Inca. Sí, cómo no. Sala Inca. Antes de hablar de las películas que van a estar esta semana en la Sala Inca, sí. Lo que quiero recalcar es que también el Inca es como que lo hizo también otra vez. Perdón, lo hizo otra vez 2. Recargado, porque si ustedes se acuerdan, la programación de la Sala del Inca tenía que empezar en marzo y empezó en mayo, o sea que ahí ya arrancamos mal. En general, las salas del Inca tienen un problema endémico que es la publicidad. Nadie se entera, salvo que me escuchen a mí, qué películas están dando en la Sala del Inca acá en La Plata. Sí. Es más, si uno pasa por la puerta del pasaje Dardo Rocha, ni siquiera hay un cartel que diga qué están dando esa semana. A mí esas cosas me ponen un poco nervioso, sobre todo porque se supone que es para difusión de cultura nacional. Claro. Bueno, cálmese, no se ponga nervioso. No, tanto no, pero bueno. No se pare ni nada. No, porque si me paro no me escuchan. Bueno, la cuestión, ¿a qué me refiero con que lo hicieron otra vez? Durante todo el mes, para esta semana, estaba anunciado en la Sala Inca las películas Pistas para volver a casa, de Jasmine Stewart, y Tuya, de Eduardo González Amer. De pronto, como por arte de magia, en la página de los espacios Inca, de donde yo había sacado esta información para esta semana, desapareció la programación no solamente del espacio Inca de La Plata, sino de todos los espacios Inca del país. No solamente para esta semana, desapareció de las semanas anteriores y desapareció de las semanas siguientes. Nadie sabe
qué es lo que van a dar en cada lugar. De pronto me encuentro, porque ingreso en la página de cultura de la municipalidad, con que supuestamente esta semana no pasan esas 2 películas, sino que pasan otras 2. Perdón, espere que me perdí un cachito. Sí. Había 2 películas. Había 2 películas, De de acuerdo a lo informado por la página de los espacios Inca, que eran Pistas para volver a casa y Tuya. Esas desaparecen. 2. Esas no se sabe qué pasa. Se pierden. No se sabe, se perdieron en la galaxia, y no entonces sabemos en cuál. Ingresa a otro lugar. Entonces, cuando yo ingreso en la página de cultura de la municipalidad, porque la sala en realidad, si bien es del Inca, es parte de un convenio entre el Inca y la municipalidad, con lo cual es un dominio compartido, por decirlo de alguna manera. Entonces me encuentro con que supuestamente esta semana se pasan las películas que se iban a pasar en la semana del 16 de junio. Es decir, no la semana que pasó, sino la anterior. Sí. ¿Por qué motivo? No sé. ¿A quién hay que creerle? No sé. Yo por las dudas les cuento cuáles son las películas que figuran en la página de Cultura de la Municipalidad. En todo caso, reclámenle a ellos. Una es Tokio, de la cual hablamos cuando se estrenó en salas comerciales. Es la segunda película de Maximiliano Rodríguez, con Graciela Borges y Luis Brandoni. Es la historia de una pareja que se encuentra en un bar. Ella ha sido abandonada por su pareja, que la dejó por una mujer mucho más joven, y él es un pianista que toca en una banda de jazz, y se encuentran una noche en ese club de jazz y empieza una relación entre ellos. Todo se desarrolla en esa noche, la historia. La crítica ha sido bastante poco complaciente con la película, incluso, para mi sorpresa, con los actores. Sí. Yo suponía que por ahí, digamos, al ser nombres importantes, quizás hubieran salvado a los actores, pero ni siquiera eso. Bueno. La segunda película se llama Surrealidad, está dirigida por Mariano Galperín, y trata, en realidad sigue la gira de Daniel Melingo por Europa cuando presentaba su disco Linchera. De todas formas, más que concentrarse en los shows, lo que hace es crear como una especie de mundo paralelo, filmado en blanco y negro, donde no siempre lo que se ve como real lo es. Daniel Melingo dijo en relación a esta película que es una película sobre mis influencias, mis gustos personales, las vivencias del viaje durante la gira, con un aire de picaresca, un tono lisérgico y una forma de road movie con muchas escenas en trenes y aviones. Una gran mezcla. Sí, sí. Para completar con esto, el director, Mariano Galperín, sostuvo que la película es un homenaje al surrealismo, a Luis Buñuel y a André Breton, con la idea de mantener esa decisión artística hasta el final. Es decir, que fuera una película entretenida, pero también que fuera una obra de arte e introduciendo ficción en un contexto en el que no se nota porque pareciera ser un documental. También es un homenaje a la bohemia, a la música argentina y a la gente que uno quiere y admira y con la que uno se fue nutriendo, pero siempre buscando un resultado propio, buscando algo que me da la sensación que por suerte encontramos. Mariano Galperín no es muy confiable como director. Esto a mí me suena como a demasiada mezcla. Yo no la vi la película, lamentablemente. Vi el tráiler y yo creo que reúne lo peor de Mariano Galperín. Yo vi un par de sus películas, las 2 primeras, Mil Boomerangs y Chicos Ricos, y la verdad que son bastante pobres, por no decir malas. No quiero arriesgar sobre esta película. Melingo es un personaje atrayente, tiene algo que llama la atención. Yo no sé si la película estará a la altura del personaje, pero bueno, si lo que dice la página de Cultura de la Municipalidad es cierto, están dando esta semana entonces en la Sala Inca Tokio, con Graciela Borges y Luis Brandoni, y Surrealidad, que es sobre Daniel Melingo. Bueno, muy bien, después de haber escuchado esta historia de las películas del Inca, por suerte José Luis tenía todo guardado, porque José Luis viene con una carpeta, ustedes no saben, pero José Luis viene con una carpeta, hoja tras hojas, todo escrito, y por suerte esas películas que habían sido estrenadas el 16 de julio... Claro, que fue la semana que no estuvimos al aire. Claro, todo eso que él había preparado
acá está, ¿eh? Así que, bueno, pueden ir. Los horarios ya más o menos lo saben. Sí, es a las 18 o a las 20. Claro. Vayan y adivinen vayan, qué hay. ¿eh? Si van a las 6 van a tener que adivinar qué película les toca. Claro, y pueden a las 6 o a las 8. Bueno, estamos así, un poco sin información, sí, ¿no? Sí, estamos así. La verdad que sí. ¿Podemos recordar los 2 estrenos de esta semana? Los de Sala Comercial. Por supuesto. Vacaciones por un lado y Misión Imposible 5, Nación Secreta por el otro. Por el otro. ¿Y de qué vamos a hablar en la segunda parte? Vamos a hablar de 2 libros argentinos sobre cine que son bastante raros, ediciones muy interesantes pero bastante raras. José Luis Visconti, los jueves a la tarde a partir de las 3. Primero viene a hablar un poco de cine y en la segunda parte trae unos temas interesantes. Así que no se lo pierdan. Ya venimos.